Y la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la nueva fórmula jubilatoria. Vamos a hablar de esto con Ismael Bermúdez. ¿Cómo te va, Ismael? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, Ismael. Bueno, contanos entonces de qué manera queda esta nueva fórmula con la que se van a calcular las jubilaciones y pensiones. Bueno, básicamente lo que fija la ley son 4 aumentos por año: marzo, junio, septiembre y diciembre. O sea, son aumentos trimestrales que van a tomar en cuenta la variación de los salarios y la recaudación impositiva, y se va a aplicar en función de esos valores los aumentos trimestrales. Sin embargo, en el mes de diciembre, ahí se va a hacer una comparación de esos aumentos trimestrales con la recaudación del ANSES, y en ese caso se va a elegir el menor de ambos índices. Para que se entienda, digamos, supongamos que los 4 aumentos trimestrales dan un 30% y la recaudación del ANSES de ese año es del 26%. Entonces, como la recaudación es de 4 puntos inferior a los aumentos trimestrales, ahí en el mes de diciembre va a haber un ajuste y se le van a restar esos 4 puntos a los aumentos que se otorgan al sistema previsional y al conjunto de las prestaciones sociales, porque no olvidemos que la movilidad tiene que ver también con la UH, asignaciones familiares, pensiones no contributivas, además de las jubilaciones y de las pensiones. La fórmula no tiene ninguna compensación por inflación, o sea que se puede dar también el hecho de que haya aumentos trimestrales importantes, pero si son inferiores a la inflación, ahí no va a haber ninguna compensación por la pérdida que pudieron haber tenido los jubilados en relación a la suba de los precios. Y esta es la principal objeción que se ha escuchado, Ismael, en todo momento, ¿no? Claro, esa es la mayor objeción que hay. ¿Por qué motivo? Porque vivimos en un país con altas inflaciones y con pérdida del salario y de las jubilaciones, porque los aumentos terminan siendo inferiores a la inflación. Entonces, que haya una cláusula que diga, bueno, yo te doy aumentos en el curso del año, pero después en diciembre, si por alguna circunstancia esos aumentos no compensan la inflación, bueno, ahí se hace una corrección y se otorga el aumento. Bueno, lamentablemente eso no fue aprobado, y el argumento del gobierno, que es innecesario porque los aumentos van a ser buenos, evidentemente es un argumento bastante pobre, porque uno también podría decir, bueno, si vos estás tan seguro de que los aumentos van a superar la inflación, poné la cláusula. Total, va a ser una cláusula que no va a tener vigencia práctica, pero por lo menos le da una seguridad al jubilado de que su haber no va a terminar siendo afectado por la suba de los precios o por la inflación. Además, si no me equivoco, Ismael, digamos, la inflación es lo que más toman en cuenta a la hora de las negociaciones paritarias cuando hay este tipo de instancia a los trabajadores en actividad. Entonces no se entiende por qué para los pasivos no. Exactamente, y además prácticamente hoy por hoy se fija un aumento de salario en la paritaria y después tiene una cláusula de revisión. Se reúnen, no sé, a los 6 meses y comparan. Bueno, yo tuve un aumento del 25% en los salarios. ¿Cuánto fue la inflación? Si fue 30, bueno, reabrimos la paritaria. Si fue menos, no, porque hay una mejora salarial. Entonces no se entiende por qué el gobierno no quiso saber nada de incluir esa compensación por inflación. Y después, por último, como las jubilaciones tuvieron una pérdida muy grande en los últimos 4 o 5 años, del orden de entre el 20 y el 25%, el otro problema que hay es que previo a la movilidad esta de la fórmula, no hay un ajuste, no hay una actualización de los haberes. Entonces, los aumentos que se otorgue por esta nueva ley de movilidad van a ser sobre parámetros muy bajos, y por lo tanto la pérdida sufrida en estos años prácticamente se perpetúa en el tiempo y pasa a ser una pérdida de por vida para el jubilado, porque los aumentos que en el futuro se otorguen se van a estar dando sobre una base jubilatoria deprimida, y que retrocedió ese 20 o 25% en relación a la inflación. Por lo menos estas son las mayores objeciones que se le puede dar a esta fórmula, que, bueno, como ya tiene la aprobación del Congreso, entra en vigencia a partir del 1 de enero, y el primer aumento va a ser en el mes de
marzo. Gracias, Ismael. No, al contrario, feliz, mejor. Mira, mi mayor deseo es que tengamos un mejor 2021 que este 2020 que hemos tenido que soportar en medio de esta pandemia que ha hecho tantos estragos a nivel internacional, no solamente en la Argentina, sino prácticamente en todo el planeta. Compartimos tu deseo y te agradecemos muchísimo el contacto diario. Chao, gracias. Hasta luego. Y el presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados de Mendoza, Edgardo Civit Evans, cuestionó también la fórmula jubilatoria porque, según argumenta, perderá frente a la inflación. Creo que es la peor ley, el peor sistema que ha existido en los últimos, le diría, 60 años. Ello como consecuencia de que en un periodo, en un proceso económico afectado por la inflación, elimina, en el caso de los jubilados, la indexación. Consecuentemente, solamente se van a aplicar el ajuste que corresponda por el RIPTE, que es el salario de trabajadores, más lo que recaude el ANSES, lo cual es una lotería, porque si baja la recaudación quiere decir que nos van a bajar los ingresos. En la época que fue en el 2008, había indexación, es decir, había una especie de compensación respecto de lo que podía perder el jubilado como consecuencia de la inflación. En este caso, no. Está eliminada, ya la eliminó por decreto el presidente Fernández, que nos había prometido el 20% de aumento. No solamente no lo dio, sino que congeló las remuneraciones de los jubilados. O sea que, lamentablemente, mire, es duro decirlo, pero hay mucho de mentira en todo esto y sobre todo hay muchos negocios de por medio que son los que llevan a este tipo de medidas que lamentablemente terminan pagando los que están en situación más difícil, que son los jubilados.